Educación se le ocurrió publicar el nuevo reglamento de colegios particulares. 28 de febrero de este año, un día domingo, el cual, bueno, ya está vigente desde el primero de marzo, ¿no? Y hay una nueva obligación, entre otras, que ha generado este actual reglamento. Esta nueva obligación se trata de lo siguiente. Esto es lo que sabemos. De repente lo sabemos más por una supervisión que nos hizo la UGEL este año en marzo. Entre marzo y junio, las UGEL a nivel nacional supervisaron a los colegios particulares para verificar si es que habían cumplido con el numeral 14.1 de la ley 26549. ¿Qué decía este numeral 14.1? Voy a mostrarles. Más o menos ustedes de repente han tenido un oficio similar a este. Me parece que a ustedes les llegó un oficio muy similar a este porque casi todas las UGEL a nivel nacional habían publicado este oficio para supervisar a los colegios entre el mes de mayo y el mes de junio. Y tenía esto, ¿no? Decía, de acuerdo establecido en el numeral 14.1, los colegios privados tenían que informar de forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito esta información, desde la letra A hasta la letra O. 15 ítems que tenían que cumplirse. Me parece que ustedes ya conocen esto porque muchas UGEL han estado supervisando entre mayo y junio, perdón, entre marzo y junio, entre marzo y junio de este año, eh, a los colegios particulares para verificar si es que habían cumplido con esta obligación del numeral 14.1. Eso era el año pasado. ¿Qué hacía el UGEL? Le decía, colegio particular, muéstrame, promotor, promotora, muéstrame evidencias de que has cumplido con esta obligación. Ya. Eso era el año pasado. Este año se ha generado una nueva obligación. Y esa nueva obligación es ya no solo comunicar a los usuarios 30 días antes del proceso de matrícula, sino que es ahora comunicar a la UGEL 60 días antes este mismo comunicado que se enviaba a los padres de familia 30 días antes, ahora tiene que enviarse mucho antes, 60 días, a la UGEL de su jurisdicción. O sea, la nueva obligación, ¿cuál es? Enviar a la UGEL este comunicado y luego enviar a los padres de familia. 60 días antes a la UGEL, 30 días antes a los usuarios. Lo que vamos a ver a continuación es este comunicado que se tiene que enviar a la UGEL. Adelante, por favor. Rocío Rivera levantó la mano. ¿Desea participar? Pueden participar. Pueden participar en cualquier momento. ¿Desea intervenir Rocío Rivera? Ah, ¿desea intervenir Joana Hall? Joana Hall o Hall. Buenas tardes, Joana Hall. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Joana Hall. Lo que tengo entendido es que se va a redactar ese comunicado al padre de familia, perdón, a la UGEL, con el reglamento interno, con lo que es la programación, cronogramas, con todo lo que especifica ahí. Y también al padre de familia, por más que no matricule para el próximo año, es enviar de nuevo el reglamento y todo lo demás. Ajá. Ya, muy buena pregunta. Vamos a ver qué dice la norma. Vamos a responder a esta pregunta. Gracias Ojo, por la perdón, pregunta. sí, ojo que no sabemos todavía qué padres van a continuar o no, porque por economía muchos se pueden retirar. Y o sea, es obligatorio enviar a todos y con todo ese mismo documento que vamos a enviar a la UGEL. Ya, Por favor, gracias. excelente pregunta. Vamos a ver lo que dice la norma. Miren lo que dice la norma. Dice que se encuentran obligadas a brindar a quienes, a los usuarios. Es decir, como yo no sé ahorita a quién
voy a ratificarle la matrícula, yo tendría que enviarle a todos mis usuarios. Pero recuerden, a ver, recuerden, me parece que, a ver, me parece que primero tiene que quedar claro esto. Recuerden que primero es al UGEL. O sea, ahorita no tienen que enviar todavía a ningún usuario. Primero es al UGEL. Luego, en un plazo no menor de 30 días, ya sería a los usuarios. Y probablemente de aquí a 30 días, o sea, en este rango de aquí, aquí, desde que se comunica al UGEL hasta que se comunica a los usuarios en este intervalo de tiempo, ya ustedes tengan más luces, más información de qué padres de familia van a continuar el próximo año. Entonces, recuerden que primero es al UGEL, únicamente al UGEL, luego a los padres de familia. ¿Sí? Ya, muy buena pregunta, Rocío. Vamos a mostrarles justamente punto por punto cuál es esa información o esos documentos que se tienen que enviar a la UGEL. Bueno, primero al UGEL y luego a los padres. ¿Sí? Entonces recuerden, ¿a quién se envía? A los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Aquellos que actualmente tienen, bueno, aquellos que están matriculados este año, ¿no? Luego ya la precisión de qué es un usuario, también podemos verlo más adelante, ¿no? Aquellos padres de familia que tienen sus estudiantes matriculados este año, ¿sí? Hay una definición normativa ya de usuario, pero me parece que no es conveniente mostrarlo en esos momentos para esta videoconferencia porque nos complicaría más. Así que vamos a dejarlo ahí por ahora. Usuario es aquel que ahorita está estudiando en mi colegio, virtual o semipresencial, pero aquel que tiene una matrícula en mi colegio, ese es mi usuario. ¿A quién no le tengo que enviar? De repente yo tengo un proceso de admisión y hay un padre nuevo, perdón, una persona interesada en mi servicio educativo que quiere matricular a su hijo. A él no le tengo que cumplir nada de esto, porque la norma dice claramente a los usuarios, ¿sí? A todos los que van a ser nuevos el próximo año, para ellos no aplica. Aplica únicamente para los usuarios. Entonces, vamos a ver el modelo de comunicado. Lo hemos denominado así, ¿no? Comunicado, ustedes le pueden llamar boletín, si es que así boletín, boletín, si es que así lo desean. El nombre en realidad no es importante, lo que más importa es el contenido. Recuerden que lo que la norma establece es brindar este contenido. El título que le pongamos no tiene mayor relevancia, ¿sí? Lo importante es el contenido. Entonces, vamos a analizar punto por punto porque esta información que vemos aquí se puede enviar en un solo boletín o en un solo comunicado, pero hay algunos ítems, como por ejemplo en el reglamento interno, que tiene que enviarse aparte, por separado, porque colocar un reglamento interno dentro de un comunicado va a ser el comunicado tan extenso que ningún padre lo va a leer. Les adelanto, por ejemplo, que este comunicado tiene 12 páginas. Y 12 páginas no es poco, al menos para un padre de familia que no sabemos si va a tener tanto interés en leer todo, no es poco. Así que en algunos ítems, en algunos casos, va a ser necesario dar esta información, pero como un anexo. ¿Sí? Entonces empezamos a mostrarles este comunicado. ¿Sí? A ver, bueno, mientras van entrando más personas, recuerden que pueden compartir este enlace con toda confianza. ¿Sí? Entonces empezamos. A ver, bueno, recuerden, puede ser el comunicado, puede ser el boletín, o ya puede ser, digamos, más estricto, ¿no? Información a la que se refiere el numeral 14.1. Así también puede ser. Digamos que alguien quiere darle esa denominación tal como dice la norma, tal como dice eh, la norma lo que vimos esta norma, ¿no? 14.1. ¿Sí? Ya, entonces empezamos con el comunicado.
Recuerden, pueden llamarle comunicado, boletín o información a la que se refiere el numeral 14.1. Este número es correlativo si ustedes ya tienen comunicados que han ido trabajando y se quedaron en el comunicado número 20, acá sería número 21. Se han quedado en el boletín número 33, ese sería boletín número 34. Y así, ¿no? XX, y aquí sería IEP, le agregan las iniciales de su colegio. Si su colegio se llama, no sé, Juan Pérez, JP. Las iniciales que van generalmente luego de la DIEP, ¿no? Ya. Luego viene, bueno, poner la fecha en la que se está redactando el comunicado. Estimados padres de familia de la IEP, vamos a ponerle como ejemplo, la IEP ABC, o IEP Juan Pérez, para tener Juan Pérez. Nos comunicamos a través del presente para saludarlos cordialmente y a la vez brindarles la información correspondiente a las condiciones económicas y pedagógicas para el próximo año escolar 2022. Esta información que vemos aquí, todo esto, podemos denominarle como condiciones económicas y pedagógicas, ¿sí? Es por esa razón que en este comunicado hemos indicado esto, ¿no? Condiciones económicas y pedagógicas para el próximo año escolar 2022. También podríamos denominarlo como información a la que se refiere el numeral 14.1 de la ley 26.549. Pero esto no suena muy bonito, ¿no? O sea, es ya como que muy técnico. Entonces, más apropiado para el padre de familia es condiciones económicas y pedagógicas para el próximo año escolar 2022. Recuerden que no importa tanto cómo lo denominen, lo que importa es el contenido. Lo que importa es que ese comunicado tenga cada uno de estos ítems, cada uno de estos 15 ítems. Eso es lo importante, ¿sí? Cómo lo denominemos, eso no va a implicar que estamos cumpliendo o incumpliendo. Voy a cerrar un momento esto, por favor. Ahí está, ahí está. Ya. Entonces, bueno, empezamos primero informando acerca del proceso de matrícula. El proceso de matrícula, bueno, como ustedes ya saben, es un conjunto de etapas eh, que culmina con la matrícula efectiva del estudiante. Ya. Esto es importante, ¿ya? O sea, ¿por qué es importante saber que la matrícula concluye o culmina con la matrícula efectiva del estudiante a través del CEGIE? Como ustedes saben, a partir de que se emitió el año pasado el famoso decreto legislativo 1476, que obligaba a enviar la estructura de costos y ya mencionaba por primera vez la devolución de cuota de ingreso, de matrícula y de pensión, a partir de esa norma, muchos padres de familia ya tienen la costumbre de pedir devolución de matrícula. Y hay un punto muy importante con respecto a esto, porque si nos vamos a su definición, si nos remitimos o si verificamos que la matrícula, que el proceso de matrícula concluye con la matrícula del estudiante en el CIEGIE, entonces, si yo tengo matriculado al estudiante y luego viene su padre a pedirme devolución, yo no tendría por qué devolverle, porque de acuerdo a su definición, ya concluyó el proceso de matrícula. Si su hijo asiste, si no asiste, si su hijo asistió un solo día, eso no tiene nada que ver con la matrícula. Eso tiene que ver, en todo caso, con la pensión. Recuerden que la pensión tiene que ver con la asistencia del estudiante, ¿no? El servicio que recibe cada día. Pero no tiene nada que ver con la matrícula. Así que asistencia y matrícula no tienen nada que ver. Matrícula y CIEGIE sí tienen que ver. Justamente cuando está matriculado en el CIEGIE, ya se cumplió con el pago de la matrícula y no hay nada que devolver. Le matriculó el 3 de marzo, pagó la matrícula el 3 de marzo, el 4 de marzo el colegio cumplió con matricularlo en el CIEGIE.
El 5 de marzo el padre pide devolución. ¿Se le devuelve o no se le devuelve a este padre de familia? No se le devuelve porque ya cumplieron con el servicio correspondiente al pago de matrícula. ¿Sí? Yo sé que ustedes van a escuchar de muchos especialistas de UGEL que le van a decir, no, pero el niño todavía no asiste a clases, tienes que devolverle. O sea, no, no es así, porque vamos simplemente a la norma y a su definición de matrícula y descubrimos que la matrícula no tiene nada que ver con la asistencia. Entonces, bueno, con respecto a la pregunta, ¿tiene que ir enumerado? Bueno, por un tema de precisar cada información, sí, no se recomienda que vaya enumerado. Recuerden que aquí también la norma está enumerada, ¿no? Entonces, digamos, para coincidir con lo que establece la norma, sí sería recomendable que se enumere, ¿no? Ya, vamos con la siguiente información, el periodo de matrícula regular. Aquí se le informa al padre de familia cuál es el programa del periodo de matrícula regular. Y bueno, se establecen los días y el mes en los cuales se va a iniciar este periodo de matrícula, ¿no? Ahora, si tienen procesos diferenciados, si tienen periodos diferenciados, puede ser que inicial matriculen la primera quincena de enero, primaria matriculen la segunda quincena y así también lo pueden establecer, ¿no? En cuanto a eso, hay libertad. La limitación en todo caso es que la matrícula tiene que concluir antes de que inicie el año escolar. La matrícula regular, ¿sí? Porque también hay una matrícula que se denomina, bueno, o un periodo de matrícula que se denomina matrícula excepcional. Esa es la matrícula que se realiza durante el desarrollo del año escolar y ocurre generalmente cuando son traslados a mitad de año, ¿no? Un estudiante empezó en un colegio matriculado en 2022 y luego se pasa a otro colegio en ese mismo año. Entonces, cuando hay traslados en el mismo año, es cuando se da este periodo de matrícula excepcional que no tiene un periodo específico, ¿no? Así lo define la norma, no tiene un periodo específico y se puede realizar en cualquier momento del año. ¿Sí? Ya vamos con la siguiente, y aquí empezamos ya, este es como una introducción, este es en realidad como una información adicional, ¿no? En realidad lo obligatorio empieza aquí, a partir del punto 4. Y le informamos al padre de familia acerca del reglamento interno. ¿Qué le decimos acerca del reglamento interno? Le decimos que es el instrumento de gestión que regula la organización y funcionamiento integral de la IE para promover una convivencia escolar democrática y un clima favorable a los aprendizajes. Debido a su contenido extenso, se remite este reglamento interno para su descarga y aquí indican, no, si es un intranet que ustedes tienen, pueden indicar la ruta, este, padres de familia, documentos importantes, reglamento interno, o si no, directamente el enlace, si es que lo tienen en algún sitio web. Si no tienen un sitio web, si su colegio no tiene sitio web, basta con que ustedes suban este documento, este reglamento interno, a un Google Drive y aquí coloquen el enlace del Google Drive. Por ejemplo, yo entro al Google Drive, o sea, si tienen cuenta de Gmail, tienen cuenta de Google Drive, o si tienen cuenta de Hotmail, tienen acceso al OneDrive, son plataformas en la nube que les permiten almacenar documentos y lo único que hacen es, por ejemplo, voy a poner un enlace público, digamos esto, a ver, digamos que más o menos así es un enlace de Google Drive, ¿no? Algo así, ahí está, algo así, ¿no? Un enlace de un documento. Y con esto ya ustedes están cumpliendo con enviar el reglamento interno. Pero esto es para los padres, ¿no? A la UGEL le tienen que enviar como un archivo anexo, porque la UGEL sí cuenta con una plataforma de mesa de partes virtual y pueden aprovechar esta plataforma para agregar anexos. Entonces, además de indicar aquí como enlace, además de eso, también tienen que enviar el reglamento interno. Entonces, vamos a listar los documentos. Vamos a ver. Tiene primero es comunicado, también llamado boletín, o también llamado
información a la que se refiere, bueno, también llamado condiciones económicas y pedagógicas, ¿no? Condiciones económicas y pedagógicas. Y segundo, viene el reglamento interno. Estamos viendo ya dos documentos. Hasta ahora se tienen que enviar dos documentos. Si lo enviamos por Google Drive, ¿se puede enviar este boletín junto con el PDF en el reglamento interno? Sí, también se puede hacer. También pueden enviarlo como archivo adjunto. Entonces, en todo caso, ahí dirían, en este caso, que debido a su contenido extenso, se remite el mismo, o sea, el reglamento interno, y colocarían lo siguiente, ¿no? Como anexo, así nada más. En el caso que me comentan en el chat, sería así nada más, como anexo. ¿Sí? Pueden hacerlo como anexo, también pueden indicarlo como un enlace. Ya. Luego finalizamos esta parte diciéndole, siendo responsabilidad de padres de familia, revisarlo y darlo a conocer a sus hijos. Ahora, aprovecho que estamos en la parte del reglamento interno. Un favor, para poder avanzar más rápido, y igual de mi parte, encantadísimo de poder atender todas sus consultas. Les pido que las consultas las puedan hacer por el chat. Las voy leyendo y las voy respondiendo, ¿sí? Ya al final, cuando terminemos esta parte del comunicado, sí les invito por favor a activar sus audios. Pero eso sí les pido que sea al final, por favor. ¿Sí? Entonces, bueno, aprovechando que estamos en el reglamento interno, les comento que el día de mañana vamos a mostrar el modelo de reglamento interno 2022 que hemos elaborado para que conozcan su estructura, para que vean más o menos cómo se puede regular el próximo año que todavía es incierto, pero que hemos encontrado algunas formas de poder regularlo desde ahora, ¿no? Obviamente esto va a ir cambiando conforme se emitan normas para el próximo año que nos den mayor claridad de cómo se va a desarrollar. El día de hoy, por ejemplo, vi un comunicado en la página de Facebook del Ministerio de Educación que decía que ya se había decidido por retornar el próximo año sí o sí a la presencialidad. Pero luego entré una hora después y ya no estaba este comunicado. Entonces, no sé si se han arrepentido o, o se habían equivocado en publicar este comunicado, pero ya no está. No sé si alguien se enteró también de esta información, pero estaba a las 3:30 y a las 4:30 ya no estaba este comunicado. Así que, bueno. Continuamos entonces, recuerden, el día de mañana a las 5 de la tarde, voy a colocarlo, a ver. Mañana a las 5 de la tarde, igual el acceso es totalmente libre, a las 5 de la tarde, en nuestro canal de YouTube, vamos a, les invito a la videoconferencia. Adelante, señor Ronald Paredes, mientras voy escribiendo esto. ¿Desea participar? Modelo de reglamento 2022. Aquí le dejo el enlace del... Sí, sí tengo ese comunicado que usted dice. Lo bajé y es una hoja en la cual menciona que sí claramente van a regresar a las clases el próximo año. Bueno, ya tendré el gusto de compartirlo también. Y disculpen, ¿sabes si está vigente todavía en el fanpage del ministerio? Porque yo regresé luego y ya no estaba. ¿Sabes si sigue vigente todavía? ¿Si sigue publicado? No, ya no está vigente. Sí, lo han borrado, ¿no? ¿Se han arrepentido o se han equivocado al publicar eso? Ya, quizá. Bueno, mañana a las 5 de la tarde, entonces recuerden, están cordialmente invitados e invitadas para este evento. Conoce el modelo de reglamento 2022. Sigamos con el modelo de comunicado, perdón, con el modelo de comunicado. De comunicado del 14.1, ¿sí? No el comunicado del ministerio. Ya. Luego del reglamento interno, este numeral 14.1 nos exige que informemos acerca del monto y oportunidad de pago de la matrícula, ¿sí? Entonces, bueno, aquí colocamos el importe de cada matrícula
La norma le dice monto de matrícula, monto de pensión, monto de cuota de ingreso. En mi parte prefiero decirle importe de matrícula, ¿sí? Pero bueno, aquí en el documento lo colocamos como monto. Entonces, Indecopy, por ejemplo, utiliza la palabra importe, no utiliza la palabra monto. Indecopy tiene esta costumbre de decir, en lugar de monto, dice importe. Bueno, entonces, recuerden que la matrícula puede tener un importe diferenciado no solamente por cada nivel, ¿eh? Puede ser por cada grado. Ustedes pueden poner, por ejemplo, pueden poner inicial 3 años, un importe de matrícula. Inicial 4 años, otro importe. Inicial 5 años, así. O sea, no hay prohibición con respecto a eso. Ustedes pueden pueden diferenciar su matrícula por edad de estudios o por grado, ¿sí? No únicamente por nivel. Bueno, aquí colocan el periodo, qué mes y qué días. ¿Sí? Ya. Luego viene el monto, número y oportunidad de pago de las pensiones. Dice que el monto de la pensión varía según bueno, acá también, no tiene que ser cada nivel de estudio. Si ustedes quieren, si ustedes desean, ponen inicial 3 años, una pensión, inicial 4 años, otra pensión y así, ¿no? O sea, tienen esa libertad. Recuerden que cada edad de estudios o cada grado es un servicio educativo distinto, ¿sí? Ya luego está, además de poder diferenciarlo por edad de estudios o por grado, además de eso, también pueden diferenciarlo según el tipo de prestación de servicio educativo, ya sea a distancia, ya sea presencial o ya sea semipresencial. Como todavía no sabemos cómo va a ser el próximo año, y el ministerio tampoco lo sabe, porque lo sabía aparentemente el día de hoy, publicando un comunicado y luego se arrepintió y ya no lo sabe. Entonces, vamos a prepararnos para cada uno de estos 3 escenarios, a distancia, presencial, semipresencial. Entonces ya desde ahora establecemos un importe de pensión que esté adecuado a cada tipo de servicio educativo. Generalmente va a ser en este orden, va a ser a distancia, va a ser menor que presencial. Vamos a ponerlo así, a ver, a distancia, presencial, sí, presencial. Generalmente la pensión a distancia es menor que la pensión presencial. Y la pensión presencial es mayor que la pensión a distancia, pero menor que la pensión semipresencial. Ahora, esto no les digo porque estén obligados a hacerlo, les digo por un análisis de costos que hemos hecho en que definitivamente estamos de acuerdo todos en que la pensión a distancia los costos de la pensión del servicio educativo a distancia son menores que los costos del servicio presencial y semipresencial. En eso estamos de acuerdo porque ya hemos visto estos 2 años, 2020 y 2021. Y también estamos de acuerdo en que los costos de la pensión presencial son mayores que la pensión a distancia. Pero ¿por qué les menciono que la pensión semipresencial es mayor que estas dos, que la presencial y que a distancia? Porque ustedes, al tener que manejar, primero, 2 escenarios, o sea, van a tener que continuar pagando las plataformas de Zoom, de Google Meet, de algunos aplicativos, de Google Classroom. Van a tener que seguir pagando eso y además van a tener que seguir cubriendo costos, bueno, perdón, van a volver a tener que cubrir costos del servicio educativo presencial. Servicios básicos, luz, agua, teléfono, internet, seguridad, protocolos COVID. Entonces, un montón de, bueno, un montón, no, bueno, costos que se habían dejado de incurrir en el contexto
no presencial, y por lo tanto, y eso sumado a los costos de las clases virtuales. Entonces, definitivamente, el servicio educativo semipresencial va a ser mayor que la pensión presencial y también va a ser mayor que la pensión a distancia. ¿Sí? Por ejemplo, si la pensión a distancia es de 300, la pensión presencial tendría que ser mayor. ¿Sí? Bueno, todo eso les digo, se recomienda que sea mayor, ¿no? Digamos, por lo menos unos 400, o dependiendo cuánto cobraban ustedes cuando empezamos el 2020 en un contexto presencial. Es decir, se podría retornar a esa pensión que se cobraba antes de la pandemia, ¿no? Y digamos, la semipresencial sería alrededor de, no sé, 500 o 600. Es un aproximado, ¿no? Es únicamente para ilustrar esta idea, ese planteamiento de que las pensiones tienen que tener esta diferenciación, ¿no? A distancia va a ser menor que presencial y presencial va a ser menor que semipresencial. ¿Sí? Ya. Esa es una opción. El problema de esto es que al yo establecer una pensión a distancia menor, me limita a colocar una matrícula que no supere esta pensión, porque recuerden que la matrícula no puede ser mayor que la pensión. Entonces, como tengo ese problema, si lo establezco así, les planteo otra opción. Nos olvidamos de esto por un momento, es decir, si no quiero, si yo quiero que mi matrícula sea mayor que 300, ¿qué hago? No puedo tener 400 de matrícula porque sería mayor que la pensión a distancia. Y como sabemos, la matrícula no puede ser mayor que la pensión. Entonces, ¿qué hago? Me olvido de esto y vamos a hacer que la pensión a distancias sea igual que la pensión presencial. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerle aquí pensión 400 a distancia y pensión 400 presencial. Y aquí voy a indicar lo siguiente. Miren que la pensión a distancia es igual que la presencial. Pero voy a indicar lo siguiente. La pensión se reducirá en caso se adopte el tipo de servicio educativo a distancia por razones de solidaridad. ¿Qué significa esto? Yo estoy informando una pensión que es igual que la matrícula, perdón, una matrícula que es igual que la pensión, pero también doy la posibilidad que por razones de solidaridad, esta pensión a distancia se podría reducir. ¿Sí? De esta forma no me limito en limitar el importe de mi matrícula. Y con toda confianza, cuando tenga que informar del importe de la matrícula, creo que está aquí está, ¿no? Ya puedo poner 400, ¿no? Recuerden que si aquí pongo 400, ninguna pensión tiene que ser mayor que 400, porque la matrícula, perdón, ninguna pensión tiene que ser menor que 400, porque la matrícula no puede ser mayor que la pensión. ¿Sí? Ya. Entonces tenemos dos opciones, ¿no? O la pensión a distancia es menor, con lo cual me veo obligado a que la matrícula no supere ninguna de esas pensiones, o la pensión a distancia es igual que la pensión presencial. En ese caso agrego esta nota, ¿no? Como un asterisco, como importante. La pensión se reducirá en caso se adopte el tipo de servicio educativo a distancia por razones de solidaridad. ¿Sí? Ah, buena pregunta. Dice, eh,
ahí sí. El reglamento, sí, ojo que el reglamento que se envía al UGEL es el reglamento 2022, ¿ah? Ya a estas alturas, el reglamento que se tiene que enviar es del año 2022, ¿sí? Entiendo que ustedes ya han enviado al UGEL, pero han enviado un reglamento 2021 por tema de supervisión, porque el UGEL ha estado supervisando. Adelante, Elizabeth Escudero, ¿desea participar? Luego está... Dice, ¿este numeral del reglamento interno tiene que ir igual para cuando se envíe boletines nuevos? No, recuerden que el reglamento interno se puede ir actualizando, ¿no? O sea, si ustedes envían este reglamento interno a la UGEL, a fin de que ya empiecen a contar los 60 días, este reglamento interno se puede ir actualizando. O sea, no es que tenga que mantenerse tal cual. Y van a haber normas que se van a emitir y obviamente el colegio tiene que adaptar y adecuar su reglamento interno a estas normas. Cuando, como les mencionaba, no es que van a enviar nuevamente, lo que van a enviar ahora es un reglamento interno, pero 2022. ¿Sí? Si han enviado un reglamento interno anteriormente este año, tal vez sea un reglamento interno 2021. Dice, yo uso las palabras inversión económica, ya que a mis padres les digo que la educación es inversión, no un gasto. Sí, está muy bien. Podría ser aquí, ¿no? En lugar de... ¿Dónde colocaría inversión económica? O sea, está muy bien. O sea, recuerden que no es tanto la denominación, sino también el contenido. Pero tengan cuidado con Indecopy, porque a veces Indecopy dice, eh, a veces, por ejemplo, cobran penalidad en lugar de mora. E Indecopy dice, no puedes cobrar penalidad, únicamente puedes cobrar mora. Pero finalmente resulta que esta penalidad es una mora. Entonces, para que no tengan problemas, está muy bien que lo defina así. Pero como sugerencia, de repente, mantener los términos tal cual se establecen en las normas, ¿no? Como sugerencia, pero igual está muy bien su apreciación. Finalmente, eso es cierto, ¿no? La educación es una inversión para los padres de familia y no es un gasto. Totalmente de acuerdo. Con respecto a la educación semipresencial o también llamada, ojo que esta denominación de educación híbrida no está establecida en ninguna norma. ¿Ah? Se ha hablado de esto de forma más comercial, más teórica. No hay ninguna norma que denomine a la educación semipresencial como una educación híbrida. Así que entiendo que de repente ya se va a adoptar esta denominación, pero todavía no hay ninguna norma que así la denomine. Ya, luego dice, si en nuestro boletín queremos detectarnos en el pago de las pertenencias, podemos hacerlo. Eh, sí, claro, recuerden que primero, este documento primero se envía al UGEL, ¿sí? Ustedes pueden establecer modificatorias a los documentos que van emitiendo. Eso es totalmente válido, siempre y cuando se informe a los padres de familia. ¿Hasta cuándo? Plazo máximo 30 días antes de iniciar la, eh, la matrícula, ¿no? El proceso de matrícula. Ya. Luego dice, semipresencial no debería ser más bajo que presencial. Es una recomendación que hacemos. Como les mencionaba, en base a que en semipresencial van a tener que incurrir en doble gasto virtual, todo lo virtual, mantenerlo, más volver a cubrir gastos y costos del servicio educativo presencial. Entonces, en base a eso, concluimos que la semipresencial podría ser más alta que la presencial. En base a eso, ¿no? Esto definitivamente va a depender de cada colegio, pero en base a este análisis rápido, es que concluimos que la semipresencial es mayor que la presencial. Y podría ser el mismo monto de matrícula para las tres modalidades y solo valer la pensión. Lo que pasa es que, a ver, matrícula solamente es una. La matrícula no depende del tipo de servicio educativo. O sea, matrícula es un pago único. La matrícula
varía únicamente por los grados. Pero miren que la matrícula no varía según el tipo de servicio educativo. Y no tendría por qué variar, porque finalmente recuerden que la matrícula es únicamente el servicio de registrar al estudiante en el CIAGIE. Con eso termina. Y el CIAGIE o el registro de estudiantes en el CIAGIE no depende de si es que estamos llevando a cabo un servicio educativo presencial, semipresencial o a distancia. Así que no tendría por qué depender, ¿no? No habrían importes diferenciados de matrícula según el tipo de servicio educativo. Únicamente eso se daría en la pensión. No sé si pusieron el modelo de oficio para enviar al bebé. Sí, también lo vamos a mostrar al final el modelo de oficio, ¿sí? Terminando este modelo de comunicado, voy a mostrarles el modelo de oficio para enviar al UGEL. Se puede tener matrícula por cada modalidad. Justamente eso es lo que acaba de responder. No habría una razón válida para tener una matrícula por cada modalidad. Ya, se podría informar sobre un ya, vamos a continuar, sí, porque me parece wow. Sí, vamos a continuar. A ver, me quedé, ahí lo estoy anotando en qué pregunta me quedé. Vimos ya las pensiones, ahora vamos a ver el cronograma de pago, ¿no? Cuando dice la norma, les dice que tengan que informar la oportunidad de pago, les está diciendo que indiquen el cronograma de pago, ¿sí? Y aquí está, ¿no? Eso es lo que hemos previsto para el próximo año. Lo que hemos previsto es que los pagos se harían en esas fechas. Recuerden que el pago de la pensión se realiza el último día del mes o el último día hábil del mes. Por ejemplo, el último día del mes, ¿qué día es? El último día calendario. Y el último día hábil, por ejemplo, estamos aquí en el mes de julio. El próximo año, el último día hábil del mes de julio va a ser el día miércoles 27, porque 28 va a ser feriado, 29 también, 30 cae un sábado, 31 cae un domingo. Por lo tanto, el día miércoles 27 ya se podría cobrar la pensión, ¿sí? En los demás meses tiene que ser el último día del mes o el último día hábil del mes, a excepción del mes de diciembre, en que ya se puede cobrar el último día de clases. Por ejemplo, si el último día de clases es el 15 de diciembre, entonces pueden cobrar ese día, ¿no? Ojo que el último día de clases se refiere también al último día del examen, ¿sí? No es que las clases acaban, a ver, vamos a ver un calendario de 2022. No es que las clases acaban el 9 de diciembre y los exámenes se han programado del 12 al 16 de diciembre. ¿Cuándo se cobra la pensión de diciembre? El 9 de diciembre, el 9 que acabaron las clases, o el 16 que acaban los exámenes. Se cobra la pensión de diciembre el día 16, porque recuerden que los exámenes, las evaluaciones, forman parte del servicio educativo. Entonces, aquí vamos a cambiarlo por último día de evaluación mejor, ya, para que no hayan confusiones. Último día de evaluación. Y no sé por qué está en gris. Vamos a ponerle en diciembre, último día de evaluación. La norma les da la posibilidad de informar los posibles aumentos. Y justamente esta es la base legal para poder dar estos importes diferenciados de pensión. Es decir, yo digo que voy a cobrar 400 a distancia, perdón, 300 a distancia, 400 en presencial y 500 en semipresencial, porque estoy informando al padre de familia los posibles aumentos. ¿Cuál es el criterio? El tipo de prestación del servicio educativo, ¿sí? Ahora, pueden haber otros criterios. Puede ser la inflación,
puede ser, generalmente no se aplica mucho esta norma, pero lo que se puede concluir es que por un tema de inflación o por un tema de época del año, puede haber un aumento, ¿no? Lo que la norma faculta es a informar estos posibles aumentos. También me preguntaban si esto se refería a aumentos durante el año o aumentos de un año hacia otro año, o sea, informar aumentos de pensión de 2022 a 2023, pero ya analizando esta norma, hemos concluido que se refiere a posibles aumentos de las pensiones, entre paréntesis, durante el año, ¿no? Se refiere a pensiones durante aumento de pensiones durante el año, ¿sí? A eso se refiere este numeral 14.1 de la ley 2654. Estamos aquí, bien. Estamos aquí. En la letra C que dice informar el monto, número y oportunidad de pagar las pensiones, así como los posibles aumentos. Aquí estamos, ¿no? Es esta la norma que les faculta a informar de posibles aumentos. Luego dice, pensé que me estaban llamando. Dice, en caso de prestar el servicio educativo a distancia, ese servicio educativo a distancia reemplazará al servicio educativo presencial. Y, bueno, aquí es una definición simplemente de cada tipo de servicio, ¿no? Luego está que en el caso de servicio educativo presencial, se va a desarrollar por grupos. Esto ya, bueno, esto depende de cada colegio, ¿no? ¿Cómo es que va a llevar a cabo su servicio educativo, ya sea presencial o ya sea semipresencial? Por grupos, por turnos, en doble turno, en doble horario, ya eso va a depender de cada colegio. Vamos a... Ya. Luego viene informar acerca del monto y oportunidad de pago de cuota de ingreso. Claro, aquí no dice monto, número y oportunidad porque la cuota de ingreso es un pago único, ¿sí? Entonces, igual aquí, ¿no? Pueden cobrar cuota de ingreso no solamente por cada nivel, sino también por cada edad de estudios o por cada grado. Y el primer grado puede tener una cuota de ingreso, el cuarto grado puede tener otra cuota de ingreso, ¿sí? O también puede ser todo igualito, ¿no? O sea, no tiene por qué ser distinto. Por ahí escuché que, por ejemplo, ¿no? Algo así era este criterio que mencionaba un especialista. Decía, mira, si tú en inicial cobras, a ver, 3 más 6, 9 más 5, 4. Cobras 1.400 de cuota de ingreso. En primaria tienes que cobrar, eso es lo que decía un especialista de UGEL, ¿eh? Yo les comento como ejemplo, para analizarlo y para contrarrestarlo. En primaria tienes que cobrar 1.100 y en secundaria tienes que cobrar 500. Supuestamente como han establecido 1.400 de cuota de ingreso, que en teoría sería 100 por cada grado o edad de estudios, entonces dicen, no, allá, como inicial estableces una cuota de ingreso de 1.400, vas a restarle 300 y en primaria vas a cobrar 1.100. En secundaria solamente vas a cobrar 500. Esto no tiene sustento legal. Puede ser un análisis lógico que puede parecer razonable, pero legalmente no tiene validez, ¿sí? Porque recuerden que ustedes tienen esto que se denomina libertad de precio. Entonces, si ustedes quieren establecer, no tienen que necesariamente calcular un importe por cada año. El cálculo del importe de cuota de ingreso por cada año se establece para efectos de devolución, cuando ya se cobró, pero no tienen por qué sujetarse a este criterio, porque recuerden, en los colegios particulares existe la libertad de precio. Y voy a mostrarles la norma que justamente establece esto, ¿no? Porque se habla mucho que hay libertad de precio, pero hay que ver dónde dice esto, ¿no? Para tener sustento legal. ¿Dónde está esto de que
hay libertad de precio. O sea, ¿qué norma me ampara? O sea, lo hemos escuchado por todos lados de repente, pero ¿cuál es esa norma que le ampara a los colegios particulares a tener libertad de precio? Vamos a verlo mientras va cargando esto. Vamos a verlo un momento, ¿sí? Entonces recuerden, no tiene que ser diferenciado, o si quieren que sea diferenciado, si quieren que sea todo igual, pero no tienen que limitarse a este criterio, ¿no? Ya. Luego está, si es que cobran cuota de ingreso, tienen que informar también la forma y el proceso de devolución. Esta fórmula que está aquí ha sido obtenida del actual reglamento. Ya hay una fórmula para devolver la cuota de ingreso. E incluso esta fórmula considera la tasa de inflación promedio. ¿Sí? Con ese dato, con esa variable, es que se calcula la devolución para la cuota de ingreso. Ya, luego está... y recuerden que si la cuota de ingreso que van a devolver es mayor a una UIT, el reglamento les faculta a devolver en un plazo máximo de 6 meses. ¿Sí? Así que eso está también en el actual reglamento. Bueno, estas son las denominaciones de estas siglas que se han colocado aquí, de estas variables. Ya. También les piden la información histórica del importe de pensiones, cuota de matrícula y cuota de ingreso. Bueno, aquí en este cuadro lo colocan, ¿no? Matrícula de hace 5 años, igual que la pensión presencial, pensión no presencial y cuota de ingreso. Entonces, esta información también es exigible, ¿no? Acerca de las medidas ante la falta de pago de pensiones, esta información también le piden, y aquí está, ¿no? Dice si efectúa la retención de certificado de estudios por falta de pago de pensiones. Estamos en la letra F. Y aquí colocamos, ¿no? Ante el incumplimiento en el pago puntual de las pensiones, la institución educativa retendrá los certificados de estudios correspondientes a los grados no pagados, sin perjuicio del cobro de costas y costos incurridos en caso que ustedes inicien una demanda judicial, ya sea de pago de soles o ya sea de obligación de dar suma de dinero. Y asimismo, no ratificará la matrícula para el año escolar 2023. Entonces, están informando no solamente si efectúan o no la retención de certificado de estudios, están informando también aquellas otras medidas válidas permitidas actualmente por las normas vigentes en caso que el padre no pague la pensión. Esto de aquí, por ejemplo, de no ratificar matrícula para el año escolar 2023, está en el actual reglamento. ¿Sí? Voy a mostrarles y de paso ya cargo también la norma que habla de la libertad de precios. Voy a mostrarles primero esta norma que establece la facultad de no renovar la matrícula cuando hay una deuda pendiente. Aquí dice, miren. En el actual reglamento se señala lo siguiente. La IE privada puede negarse a realizar el proceso de matrícula para la continuidad en el siguiente año lectivo en caso los padres hubieran incumplido con las obligaciones de índole económica pactadas en el contrato. Y luego dice siempre que ellos hubiera sido pactado en el contrato. ¿Sí? Es decir, para que apliquen esto, no basta para que ustedes puedan negar la matrícula a un estudiante para el próximo año. No basta con que ustedes hayan informado en este comunicado. Además de ello, tendría que haber estado en un contrato de servicios educativos. ¿Sí?
Vamos a la siguiente, acerca de los requisitos para la ratificación de matrícula. Esto de aquí no está. No está en la norma, pero ustedes lo pueden informar, ¿no? O sea, no están impedidos de informar. Porque también recuerden, la norma dice cualquier otra información relacionada con los servicios educativos, ¿sí? Entonces, no estoy limitado únicamente a estos ítems que me establece la norma. Yo puedo informar o yo puedo comunicar cualquier otra información relacionada. Y como puedo comunicar cualquier otra información, entonces yo, como colegio, comunico las medidas ante la falta de pago, que no son solamente la retención del certificado, sino que también además comunico o informo acerca de los requisitos para la ratificación de matrícula. ¿Sí? Entonces, aquí coloco, ¿no? Es requisito indispensable para la ratificación de matrícula estar al día en el pago de las pensiones del año escolar 2022 y haber realizado dichos pagos de manera puntual. Ahora, ¿por qué pongo aquí 2023 y por qué no coloco 2022? ¿Por qué? Hay dos criterios, ¿ya? A ver, Porque va a tener vigencia para el próximo año, para el 23. claro, exacto. Si yo quisiera colocar aquí 2022, eso tendría que haberlo informado el 2021, ¿sí? Porque la ratificación de matrícula se refiere, o sea, toda esta información se refiere únicamente al 2022. Si yo ahora quiero establecer medidas restrictivas para el padre de familia, eso tuve que haberlo comunicado o tuve que haberlo informado en mi comunicado o en mi boletín que envié el 2021 a padre de familia. Por esa razón coloco aquí 2023. ¿Sí? Bueno, aquí están las medidas, ¿no? No procederá a la ratificación si es que los padres de familia incumplen con el pago puntual. Esto ya recuerden base legal, el numeral 53.2 del reglamento, del actual reglamento. Luego está familia que está indefenso ante un colegio o el colegio que tiene un montón de entidades que le supervisan. Y consideramos que la educación empieza en casa, entonces, bueno, no es un planteamiento, es simplemente una idea de que deberían haber entidades que supervisen de alguna forma cómo las familias crían a sus hijos. O sea, hay un Demuna, pero creo que no tiene mucho presupuesto y no sé qué tanto sirva Demuna, o no sé qué tantos resultados haya tenido. Pero definitivamente los padres deberían tener una regulación. Es un comentario al aire, ¿no? No tiene nada que ver con esta videoconferencia, pero es un comparativo, ¿no? ¿Cuántos supervisan al colegio y nadie supervisa al padre de familia? Tiene tanta libertad que a veces abusa de esa libertad. Luego también está si es que los estudiantes han incurrido en causal de matrícula condicional y no han cumplido los compromisos asumidos. ¿Sí? Entonces, esto se coloca, sustento legal de esto, no está en la lista, no está en esta lista. mm, no está en esta lista. ¿Dónde está? Aquí está. No está aquí, no está hasta la N, pero sí está, recuerden, al final, nos dice cualquier otra información. Tienen la facultad de agregar cualquier otra información. Entonces seguimos. Luego viene los requisitos, plazos y procedimiento para el ingreso de nuevos estudiantes. A ver, yo les invito antes de continuar a que si han tomado alguna decisión y estén en duda, coméntenla con toda confianza para ver la forma de aclararlo, ¿sí? Agradezco la intervención que tuvieron hace momentos, porque justamente nos permitió aclarar este punto de las fechas y las moras. Así que, bueno, con toda confianza, recuerden que aquí estamos eh, entre personas que estamos a favor de la educación privada. Una pregunta.
¿Qué pasa si es que, por ejemplo, yo fijo un monto de matrícula, como me ha pasado este año, ¿no? Hemos fijado un monto de matrícula y luego los padres pidieron descuento. Entonces, el monto de la pensión resultó siendo menor al monto de la matrícula. Y yo, y entonces yo le puse eso en el contrato de prestación, le tuve que poner allí el monto de descuento de pensión, por si me visitaba Indecopi o alguien. Pero eso procede, es legal. Digamos que ya yo pongo un monto fijo de matrícula, el monto de pensión superior a la matrícula o igual, digamos, pero luego digamos, el padre pide descuento, pero ya pagó la matrícula. ¿Recibiría yo alguna sanción o llamada de atención o observación por ello? Vamos a analizarlo. O sea, lo que está prohibido es fijar una pensión que sea, perdón, lo que está prohibido es fijar una matrícula que sea mayor a la pensión. O sea, puede ser igual o puede ser menor. Fijar, o sea, ¿qué es fijar? Establecer. Si usted a un solo padre de familia o a unos cuantos les hace un descuento en la pensión, pero eso ha sido una situación excepcional. O sea, usted no estaría incurriendo en infracción porque excepcionalmente, y como dice aquí, ¿no? Tal vez por razones de solidaridad, usted le ha reducido la pensión. Pero la matrícula que usted fijó nunca fue mayor que la pensión. Lo importante aquí es cuál es la pensión que se está fijando y la matrícula. Y esta que se está fijando desde un inicio, la matrícula no tiene que ser mayor que la pensión. ¿Sí? Ya los casos excepcionales que se den durante el año no implican que usted esté cometiendo una infracción. Y el caso que usted me comenta sería válido. Sería válido porque usted empezó fijando una pensión, una matrícula que no fue mayor que la pensión. ¿Sí? Tiene que empezar así, fijando una matrícula que no sea mayor que la pensión. Y para esto, vayamos al 2020, ¿no? El 2020, todos los colegios cobraron una matrícula mayor que la pensión, porque la matrícula se cobró antes de la pandemia y la pensión se redujo durante la pandemia. Entonces, eh, todos los colegios, yo estoy seguro, salvo aquellos padres que hayan pagado por adelantado una pensión de marzo, todos los colegios han tenido esa situación, pero nadie, Indecopi no ha sancionado por esto, porque obviamente se debió a una situación excepcional, ¿no? Los colegios no fijaron, no es que hayan fijado una matrícula mayor que la pensión que luego terminó siendo reducida para las clases a distancia. Fue algo excepcional y que obviamente eso no amerita ninguna sanción porque no fue una infracción. En el caso que me comenta, la única recomendación que le doy es que desde un inicio fije la matrícula que no supera la pensión. Y si logra eso, lo que venga después son casos excepcionales. Así que no estaría usted incurriendo en infracción. Ya, seguimos con quedamos en... Ya. Luego piden los requisitos, plazos y procedimiento para el ingreso de nuevos estudiantes. Entonces, esos cuatro son requisitos normativos, ¿no? Cumplir con la edad, copia de DNI y evaluación psicológica. Lamentablemente, no hay más. Esta última norma, la 447 del año pasado, ha simplificado los requisitos para la matrícula y ha eliminado varios, o sea, prácticamente ha puesto estos nada más. Pero ya ustedes pueden agregar, ¿no? Pueden agregar la RD de traslado, el certificado de estudios, la ficha de matrícula, la libreta de notas, el certificado de comportamiento, la constancia de no adeudo y también un documento que es similar a la constancia de no adeudo, que es el historial de pago de pensiones en la IE de origen. Porque no es lo mismo que un padre de familia les deba todo el año, les pague en enero, y luego y en enero ustedes le entregan su constancia de no adeudo, y este padre se va a otro colegio a matricular y dice, yo soy un padre que pago puntual, mira, aquí está mi constancia de no adeudo. Entonces, para eso mejor está un documento denominado historial de pago de pensiones. Ustedes lo pueden agregar como parte de sus requisitos para la matrícula, bueno, para el ingreso de nuevos estudiantes. Luego está número de vacantes.
también les piden que coloquen sus vacantes disponibles, ¿no? Ahora, acá hay una cierta controversia, ¿no? Yo les comento el resultado del análisis que hemos tenido, y luego ustedes ya lo determinan, ¿no? A ver. Dice que para para el cálculo de vacantes se tiene que considerar la cantidad de estudiantes que han ratificado bueno, que van a continuar sus estudios en su colegio, y esa cantidad restarla de su capacidad máxima. Es decir, si mi aula tiene capacidad para 30 estudiantes y sé que 10 van a continuar, entonces tengo 30 menos 10, 20 vacantes. El detalle es que ahorita, 11 de noviembre, no sabemos quiénes van a continuar para el próximo año. Y no sabemos porque justamente no hemos iniciado el proceso de matrícula que nos permita ratificar de la matrícula a alguien. Entonces, como no sabemos, ¿cuál sería mi cantidad de vacantes? ¿Sería 30 menos algo o sería 30, que es mi capacidad máxima? ¿Qué opinan ustedes? 30. Exacto, 30, porque nadie ha ratificado. O sea, 11 de noviembre nadie me ha dicho, yo quiero continuar contigo el próximo año, ya te pago la matrícula, o un anticipo de la matrícula, o un adelanto. Nadie. Entonces, ahorita, 11 de noviembre, la capacidad máxima de cada edad de estudios y de cada grado es igual a la cantidad de vacantes. Esto probablemente en 30 días cambie. Como va a cambiar, ahí sí ya tendrían que informar los padres de familia otra cantidad, ¿no? Recuerden que esto primero se informa al UGEL. Entonces, es por esa razón que eh, hoy día, 11 de noviembre, si ningún estudiante o ningún padre de familia les ha ratificado o les ha comunicado la intención de que va a ratificar matrícula, entonces la cantidad de vacantes igual a la capacidad máxima, ¿sí? Justo le voy a mostrar ese instructivo que ya publicó el ministerio. Esta norma, realmente me parece que es un error que lo haya hecho, ¿ya? Esta norma, la 447, ha establecido que cada fin de año, o bueno, cada último periodo del año, el ministerio va a publicar un instructivo de matrícula. Realmente no sé cuál es la utilidad de esto porque he leído esta norma, ¿no? La 447, ha establecido que cada año se debe informar, se debe publicar un instructivo. Y viendo ese instructivo, dice lo mismo que la norma 447, o sea, no sé cuál es la utilidad. Incluso en algunas UGEL decían que cuando recomendamos nosotros que ya envíen los colegios su comunicado ese comunicado que estamos mostrando, en algunas UGEL dijeron, no, promotores, tienen que esperar a que salga el instructivo. Recién cuando salga el instructivo, recién ahí ustedes pueden enviar su comunicado. Pero, no, pues no, o sea, el reglamento no dice que hay que esperar el instructivo. El reglamento dice que hay que enviar al UGEL 60 días antes de la matrícula. Y no dice que se tenga que esperar ese instructivo. Así que, normal, no tenían que esperar esto. Sin embargo, ya se publicó. Entonces, ¿cuándo se publicó? Se publicó a ver, lo que es el oficio múltiple, se publicó el 29 de octubre. Entonces, vamos a ver. Aquí está el procedimiento para el cálculo de vacante. Miren lo que dice, el cálculo de vacante. Aquí está, miren. Dice, esta etapa debe iniciar en el mes de diciembre, o si la IE puede, inclusive antes, ¿no? O sea, podemos hacerlo en noviembre, en octubre. Luego dice, bueno, identifica cuántas vacantes tiene para el próximo año, ¿no? Luego está, las vacantes se calculan por cada sección o por cada aula. Para estimar el número de vacantes se debe considerar lo siguiente: participantes, meta de atención, continuidad. Aquí está, ¿no? La diferencia entre la meta de atención, es decir, meta de atención, lo que está en su resolución, ¿no? O, bueno, lo que ustedes han establecido en aula virtual. En aula virtual que no tiene por qué limitarse a lo que está en su resolución. Y dice, la diferencia entre esa meta de atención
y la cantidad de estudiantes que continuarán el siguiente año. Pero como le decía, ¿no? 11 de noviembre, yo no sé quiénes continuarán. Entonces, como no sé quiénes continuarán, entonces cantidad de estudiantes que continuarán es igual a cero. Por lo tanto, meta de atención menos cero igual meta de atención. Por lo tanto, en base a este análisis, la cantidad de vacantes que voy a colocar aquí va a ser igual a las metas de atención que yo establezca para el próximo año. En esta fecha, ¿no? Probablemente a 30 días esto cambie, ¿no? Porque hayan padres de repente que ya comuniquen su intención de ratificar matrícula. ¿Sí? Pero sí les piden establecer estos criterios, ¿no? Sería reservar siempre 2 vacantes por cada aula para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Una preguntita, y tengo que considerar lo que es las medidas de 2 metros cuadrados por cada alumno, ¿no? Eso tengo que considerar para la cantidad de estudiantes por sección, ¿no? Sí, sería especificar, pero ojo que les recomiendo que lo hagan diferenciado, es decir, podría ser así, ¿no? A ver, podría ser así. Eh, según el índice de ocupación eh, de las normas vigentes. Y lo otro sería, otra cantidad de vacantes sería, según el distanciamiento. Me parece que me comentaron, no lo he verificado, que hoy día o esta semana el Ministerio de Salud había reducido el aforo, pero había reducido el distanciamiento de 2 metros a 1,5. No lo he verificado, me lo han comentado, pero no sé si alguien tiene conocimiento de esto. Pero lo que les sugiero es que pongan lo siguiente, ¿no? O sea, eso sería, si colocan vacantes según el índice de ocupación, serían en un contexto presencial sin pandemia, ¿no? O sea, suponiendo que ya todo regresa a la normalidad. Pero si colocan vacantes según el distanciamiento, sería en un contexto presencial con pandemia, ¿no? Algo así. Esto lo pongo entre comillas, ya, o sea, esto es digamos para que se entienda. Pero esto obviamente es muy informal decirlo así. Eso sí puede quedar, ¿no? Según el distanciamiento y según el índice de ocupación de las normas vigentes. Entonces, como recomendación es que coloquen vacantes según cada escenario, ¿no? Acá sería cuadro número 08. Y también pueden colocar otra que diga, mm, así, ¿no? Cuadro número 09, ah, a distancia. Y ojo que, y eso me lo han preguntado bastante, en clases a distancia no tienen por qué limitarse a lo que establece su resolución. ¿Por qué? Porque la resolución que le han emitido, que tiene ese cuadrito de metas de atención, al final, está sustentada únicamente en el área de sus aulas. Pero si estamos en un contexto a distancia, no se están utilizando las aulas y por lo tanto no se consideran esas metas establecidas en ese cuadradito, en ese cuadro de la resolución. Así que bastaría con que ustedes informen cuáles son bueno, su capacidad máxima y sus vacantes en un servicio educativo a distancia. ¿Sí? Yo sé que ustedes van a escuchar de parte de especialistas de UGEL opiniones más restrictivas. Le van a decir, no, pero tienes que hacerlo de acuerdo a tus metas de la resolución, si no te van a sancionar, que no te van a permitir. O también había una lógica, ¿no? Decían, mira, como el próximo año es muy probable que sea presencial, si tú aceptas a muchos estudiantes, digamos que dijeron 35, pero en su resolución dice 20. El especialista de UGEL le va a decir, mira, si tú dices 35 y regresamos a la presencialidad, 35 menos 20 igual 15. Les voy a preguntar, ¿dónde van a quedar esos 15 estudiantes? Entonces, y por eso, y creo que les han estado diciendo que por esa razón tienen que limitarse en cualquier escenario
únicamente a lo que establece su resolución. Pero no es así, porque ustedes pueden, esa diferencia de 15 estudiantes, pueden hacer lo siguiente, o continúan todo el año siguiente en clases virtuales, siempre y cuando tengan su contrato firmado con los padres de familia, o si no, a esos 15 que están, entre comillas, sobrando, o no estarían entrando en su aula, continuaría dándoles clases a distancia. Así que no hay ningún problema. O sea, yo les comento esto porque algunos, ¿no? Algunos especialistas, otros felizmente son más razonables, pero algunos siempre tratan de imponer como que, tratan de dar una opinión como que muy autoritaria, muy déspota. Entonces, tómenlo como una referencia nada más. Ya, sigamos. De última, Disculpe, ¿usted cree que nos permitirán al próximo año también poder elegir la modalidad a distancia? ¿Qué será? hay una estrategia para esto. Miren, si es que... y aprovecho, una pregunta, aprovecho para mostrarles la norma, ya, antes que me olvide. Hasta acá. La estrategia es la siguiente. Si se celebra un contrato con los padres de familia en la que se diga que se va a llevar todo el año 2022 con clases a distancia, y este contrato se celebra primero y luego se emite una norma del ministerio, o una ley incluso, que diga, que obligue a todos los colegios a retornar, en ese caso prevalece el contrato. ¿Por qué? Porque la Constitución establece claramente, no se puede la Constitución, que los contratos no pueden ser modificados por leyes. Claro, siempre y cuando esos contratos tengan cláusulas conforme a las normas vigentes. Voy a mostrarles el artículo, no pueden ser modificados. Aquí está. Artículo 62 de la Constitución. Ojo que la Constitución es la norma de mayor rango, ¿no? Una ley no puede ir contra la Constitución. Lo máximo que pueden emitir el próximo año o es un decreto supremo o una resolución ministerial del Ministerio de Educación, o incluso una ley o un decreto legislativo o un decreto de urgencia, pero ninguno de esos tiene rango constitucional. Siempre va a prevalecer este artículo. ¿Y qué dice? Este artículo dice, la libertad de contratar garantiza que las partes, colegio y padre de familia, pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Entonces, si primero celebramos el contrato con los padres de familia y en la fecha que celebramos este contrato, no hay ninguna norma vigente que obligue a retornar a la presencialidad, entonces este contrato sería válido. Y por lo tanto, bueno, lo que dice aquí es lo que quería mencionarles, ¿no? Dice, los términos contractuales, es decir, las cláusulas, no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Aquí está. Esta línea es la ¿qué nos dice en la práctica? Que el contrato prevalece sobre cualquier norma que se emita posteriormente. ¿Por qué? Porque no puede ser modificado. Si mi contrato había una cláusula, o como dice aquí, un término contractual, que dice que el colegio y el padre de familia optan por desarrollar, por llevar a cabo un servicio educativo a distancia todo el año 2022, ese término contractual o esa cláusula no puede ser modificado por ninguna ley. Y ojo que ley, como le decía al inicio, ¿no? Ley es una norma que el ministerio no emite el Congreso y tiene mucho mayor rango que cualquier norma del ministerio. Así que si el ministerio emite su norma, su reglamento, perdón, su decreto supremo o su resolución ministerial, con mayor razón esa norma ni siquiera va a poder modificar un contrato. O sea, aquí ni la ley y menos las normas con rango menor van a poder modificar un contrato. Así que, por lo tanto, eh, con esa estrategia funcionaría. Cuando no funciona esto, cuando llega, no sé, llega su proceso de matrícula y
o antes de su proceso de matrícula, se emite una norma que obliga a los colegios a retornar. Si se da ese caso, o sea, si primero se emite la norma y luego firman el contrato, ya no podrían ustedes pactar un servicio educativo a distancia todo el año. Porque lamentablemente ya habrían, como dice aquí, ya habrían normas vigentes al tiempo del contrato que obligan a retornar a la presencialidad. Por lo tanto, en ese caso, no habría, en ese caso estarían obligados, ¿no? No habría otra que acatar esa norma. Es el orden, ¿no? Primero contrato, luego norma que obliga al retorno. Si se da ese caso, pueden mantenerse a distancia. Pero si es al revés, o sea, primero norma primero norma que obliga al retorno y luego contrato, ahí sí ya no podrían, ¿no? Tendrían que acatar la norma que obligue el retorno. Ya. Luego viene la información del plan curricular. El plan curricular es un documento extenso. Tiene que adjuntarse como enlace. O sea, no pueden incluirlo aquí en el comunicado. Como enlace, o como muy bien lo habían señalado al inicio, el plan curricular se emite como anexo. También lo pueden colocar así, ¿no? O como anexo o como enlace. ¿Sí? Aquí colocan las fechas. Ahora, he visto especialistas que cuando han supervisado este año, este comunicado que se emitió el año pasado a los padres de familia, le decían, el horario tiene que ser completo, ¿no? Que tiene que ser por área, por curso, y por nivel y por grado. Entonces, no, o sea, no tenían que informar eso. Bastaba con esto, o sea, ¿dónde dice que tiene que ser detallado? Y más aún, en ese periodo que supuestamente 30 días antes de la matrícula, aún no se tenía una claridad de cómo tiene que ser el año escolar. Bueno, algunos colegios sí ya lo que se ha hecho es como como en la fecha de supervisión ya había una mayor claridad del horario, y ya tenían su horario, ya le enviaron nada más, ¿no? Pero no, o sea, no venía al caso esa observación de los especialistas de lo que. Luego viene informar el sistema de evaluación. Recuerden que ahora se evalúan competencias, se promueve la evaluación formativa y se deben utilizar herramientas, instrumentos de evaluación que justamente, ay, perdón, no estaba compartiendo la pantalla, que eh, que evalúen competencias, ¿no? Herramientas de evaluación que permitan mostrar el desempeño de las competencias. Entonces, aquí están, ¿no? Son algunas de las rúbricas, lista de cotejo, evaluaciones escritas. Un cuestionario, por ejemplo, permite evaluar competencias, ¿ah? Un cuestionario que generalmente se hacía en una práctica calificada. Si las preguntas se plantean de tal forma que al estudiante le permitan investigar, que no sean preguntas con respuestas cerradas, perdón, si no son preguntas cerradas, sino preguntas abiertas, entonces son preguntas que van a permitir evaluar competencias. Claro, si son preguntas que solamente al estudiante le permiten dar una alternativa, entonces, si es una pregunta cerrada, entonces probablemente no, ¿no? Pero si es una pregunta que le invita al análisis, sí estaría desarrollando competencias. Así que los cuestionarios también son válidos. También evalúan competencias. Luego viene el control de asistencia. En esta parte, bueno, ustedes informan si la asistencia es obligatoria, cómo se justifica, cuál es el procedimiento para justificar las faltas y inasistencias. Y algo que agregamos aquí es que cuando a veces un estudiante se accidenta o tiene una enfermedad que le obliga a ausentarse por varios meses, el padre de familia generalmente dice, no, como mi hijo no asiste a tu colegio, yo no te voy a pagar porque no va al colegio y por tanto no recibe clases. Entonces, ¿por qué te voy a pagar? Pero eso es válido únicamente si es que el colegio no tiene mecanismos o alternativas para seguir dándole a ese estudiante clases o recuperación de clases. Pero si el colegio sí tiene esos mecanismos y esas alternativas, el colegio le está dando información, de repente el padre de familia sí puede acceder a la plataforma virtual, tiene todavía su usuario activo, entonces significa que el colegio le está dando servicio educativo. Entonces, el colegio tiene todo el derecho de cobrarle por
a pesar que, por ese servicio, a pesar que el niño está accidentado o esté enfermo. O sea, yo sé que suena muy cruel, pero también suena cruel que el padre de familia diga con total libertad que no le va a pagar porque su hijo está enfermo o está accidentado. O sea, siempre y cuando el colegio tenga estas alternativas, tendría todo el derecho de cobrarla. Así que no es tanto así como lo dice el padre, ¿no? Luego viene el calendario, que también, el calendario como es una hojita nada más, una calendarización que generalmente se hace en Excel, pero como es un formato horizontal, sugerimos que lo coloquen como enlace, ¿no? En todo caso, como muy bien lo habían señalado al inicio en el chat, también lo pueden colocar como anexo, ¿no? El horario de clases, aquí también se informan, el horario de clases, hora de acceso, tolerancia, salida y tiempo máximo de espera. No tiene que ser todavía detallado, ¿sí? Todavía no. Y aquí viene el número máximo de estudiantes por aula, ¿sí? Número máximo, recuerden, sugerencia, establecer cantidad máxima según cada tipo de servicio educativo, presencial, a distancia o semipresencial. Luego, servicios de apoyo. Esto es un concepto nuevo que se refiere a aquellos servicios que el colegio brinda para ser inclusivo y ser accesible, ¿sí? Por ejemplo, está un servicio de apoyo, es, por ejemplo, contar con guías intérpretes para sordo-ceguera o contar con intérpretes en lengua de señas peruana o con terapistas. Entonces, si no tienen, no hay problema. Dice, la norma dice, claramente dice, ah, los servicios de apoyo de contar con estos. Es decir, si no cuentan, no tienen por qué informarlo, no lo eliminan nada más. Así que no hay problema. No están obligados a contar con estos servicios. Luego viene las resoluciones, ¿no? Las resoluciones no basta con que se indiquen, sino tienen que enviársele al padre de familia, ya sea como anexo, ya sea como enlace. Pero el padre tiene que conocer el contenido de su resolución. Claro, ¿qué pasa si obtuvieron su autorización por silencio administrativo positivo? ¿Qué pasa? ¿Qué le van a enviar al padre en ese caso? En ese caso, bueno, le muestran solamente, lo indican aquí, ¿no? A ver, ¿qué pasaría? Sería así más o menos. La IEP obtuvo su autorización en mérito a la aplicación del silencio administrativo positivo. Por lo que ah, existe una resolución ficta. Ojo que esto de resolución ficta no está en ninguna norma. Eso es un término que se ha establecido en la práctica. Ninguna norma, ustedes busquen cualquier norma, ninguna les va a decir ficta. O sea, eso se ha dicho más que nada en términos eh, de los especialistas, los juristas han dado esta denominación de resolución ficta. Una resolución ficta que ampara, que autoriza su funcionamiento. Y así nada más. Y finalmente, datos de identificación del propietario o promotor. Nombre y DNI, basta, nada más. Nada que teléfono, correo, no, nada que ver. Dice datos de identificación, no dice datos de contacto. Dice que algunas sujetos le decían, no, tienes que poner ahí tu correo y tu teléfono. Pero si la norma dice identificación, no dice contacto, o sea, no dice que me van a tener que contactar, dice únicamente identificar. O sea, basta nombre y DNI, suficiente. Y bueno, finalmente eso sería todo. Y voy a mostrarles ahora el oficio, cómo es el oficio para enviar este comunicado al UGEL. Recuerden que va comunicado reglamento interno, plan curricular, calendarización, junto con este oficio. Vamos a mostrar el oficio. A ver un momento, por favor. Um,
oficio. Ya. Oficio número, bueno, aquí el número depende de su control de documentos, ¿no? Lugar, fecha. Atención a SGS si es Lima Metropolitana, AGI si es Lima Provincias, porque en Lima Provincias, perdón, Lima Provincias y provincias en general, en provincias no se llama ASGS, se llama AGI todavía, Área de Gestión Institucional. Así también se llamaba antes aquí en Lima Metropolitana, pero ya en 2015 me parece que se cambió se cambió a ASGS, Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo. Lo que antes era AGI en Lima Metropolitana, ahora es ASGS. Asunto. Remite información a la que se refiere el numeral 14.1 de la ley 26549. Aquí sí les recomiendo que lo pongan así, porque si ustedes ponen remito comunicado 2022, lo que les va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué me estás enviando? Mejor pónganlo así porque así está en la norma, ¿no? Entonces ya al menos le dan oportunidad al especialista que va a revisar que vaya al numeral 14.1, aunque la norma que establece este envío, esta obligación de enviar, no es el 14.1, sino el 44.1 del reglamento. Voy a mostrarles lo que hizo el reglamento. Miren. El 44.1 dice lo siguiente. Dice, el director debe enviar al UGEL en un plazo de 60 días calendario antes de iniciar el proceso de matrícula la información a la que se refiere el numeral 14.1 del artículo 14 de la ley. Lo que hemos hecho es copiar esto, información a la que se refiere el numeral 14.1, y pegarlo aquí, ¿no? Para que sea tal cual lo establece la norma, ¿no? Referencia, reglamento y la ley. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez remitirle el comunicado número tal, o bueno, recuerden, ¿no? Boletín, información, cualquier nombre que ustedes deseen, el cual reúne en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito, y en un solo documento, la información requerida en los literales A a la O del numeral 14.1 de la ley 26549. ¿Por qué resaltamos esto de un solo documento? También nos enteramos que en la supervisión que hizo la UGEL este año, entre marzo y junio, les pedía a los colegios, de forma absurda realmente, le decía, ¿sabes qué? Tienes que envíame evidencia de que has remitido el reglamento interno a los padres de familia. Envíame evidencia de que has remitido esto a los padres de familia, literal B. Envíame evidencia, y así, querían evidencia de cada uno. Entonces, por esa razón hemos considerado en este oficio de que toda esta información se está enviando en un solo documento. Y lo resaltamos. Y acá lo sustentamos, aquí. Cabe precisar que la norma precitada, es decir, el 14.1, no exige que la información requerida sea remitida por separado. Y más aún, atendiendo a que dicha información debe cumplir con la característica de ser apropiada, y aquí definimos lo que es apropiada, bueno, aquí está lo que es apropiada, es evidente que remitir a usuarios de la institución un documento por cada literal, es decir, que sería remitirle 15 documentos, no resultaría apropiado para su comprensión, pues ello implicaría remitir la excesiva e inapropiada cantidad, cantidad de 15 documentos. Es por esa razón que la institución cumplió con consolidar y remitir dicha información en un solo documento, al cual se le denominó comunicado número tal. En ese sentido, se remite dicho comunicado en cumplimiento de lo establecido mediante el numeral 44.1
del reglamento de instituciones educativas privadas. Atentamente. Y así nada más Una decimos. consulta. 2 hojitas bien sustituidas. Sí, adelante. ¿En qué momento del oficio menciono el reglamento interno? O sea, a ver, Porque nos están pidiendo enviar el boletín de los padres y a su vez el reglamento interno. ¿En qué momento lo considero? pero cuando decimos en el información a la que se refiere el numeral 14.1, y aquí lo citamos, dice información requerida en los literales A la O, aquí dice, no, reglamento interno. Ahora, se podría agregar, sí, creo que es una muy buena acotación, se podría agregar así, ¿no? Anexos. 1, reglamento interno. 2, plan curricular. 3, calendarización. Bueno, primero sería comunicado. Comunicado número tal. Y así. Y creo que es muy conveniente especificarlo. Gracias por la intervención. Podría ser así, ¿no? Pero se indica al momento que se cita, ¿no? Aquí. Aquí estamos citando lo que dice la ley. Y la ley, el 14.1 dice que esta información requerida contiene al reglamento interno. Entonces, pero también creo que es recomendable, como muy bien por la intervención que acaban de dar, es que se indique qué anexos están enviando, ¿no? Así que sí, tiene mucha razón. Adelante, señor Luis Morales, ¿desea participar? ¿Levantó la mano? No, ya contestó lo que iba a preguntar. Gracias, señor Sajid. Ok, gracias. Ya, bueno, hemos terminado con esto. Vamos a tener las preguntas que están en el chat, ¿sí? Wow, me quedé en las 7. Aquí están. A ver. Voy a dejar esta imagen para que... Recuerden que este año se estableció esta obligación de enviar al UGEL. Recién este año, este es lo nuevo, creo. Sabemos. Ya que está. Eso dejo aquí el enlace. Ya. Entonces vamos a responder las preguntas. Dice, a ver.